Hola a todos, bienvenidos a nuestro video de matemáticasyfísica.com. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con las operaciones con números enteros de multiplicación y división. Entonces recordemos qué son los números enteros. Son un conjunto de números que incluyen a los números naturales positivos, los números naturales negativos y el cero. Se utilizan para contar y representar cantidades enteras, es decir, sin fracciones ni decimales. Recordemos aquí que la multiplicación de números enteros es una operación que nos permite combinar dos números para encontrar su producto. Veamos aquí las diferentes maneras de identificar un producto de números enteros. Tenemos el ejemplo de 3 por 5. Una forma de identificar un producto de números enteros es con este signo del por, que normalmente después de séptimo grado o segundo de bachillerato, que llaman en algunos países, no se utiliza, o el punto o los paréntesis, pero esa es una forma como nosotros podemos identificar un producto. 3 por 5 igual 15 y ese sería mi resultado. Recordemos que normalmente los resultados, la recomendación es darlos en sentido hacia abajo para no colocarlo como una equivalencia. Yo lo coloco como una equivalencia y no como una igualdad, ¿sí? Porque 3 por 5 es igual a 3 por 5, mientras 3 por 5 equivale a 15. La igualdad en matemáticas hace referencia básicamente a la equivalencia. Entonces veamos otro ejemplo. 3 por 5, pero aquí ya en vez de colocar el signo por, colocamos el punto. Es otra forma como podemos identificar el producto. También me da el mismo resultado, ¿no? 3 por 5, 15. Otra forma sería que estuvieran entre paréntesis. Si no hay signo que los separe, quiere decir que aquí hay una multiplicación, un producto, y su resultado también es igual a 15. Cuando encuentro estas cantidades positivas, pues no hay problema, pero cuando empezamos a combinar cantidades positivas con negativas, debemos remontarnos a lo que llamamos la ley de los signos. En ese caso tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que signos iguales me va a dar positivo y signos diferentes me va a dar negativo. ¿Cuándo aplico yo ley de signos? Previamente ya habíamos explicado en el anterior video, donde vemos sumas y restas de los números enteros, que se aplica signos cuando se va a romper paréntesis, o en este caso vamos a aplicar signos cuando estamos multiplicando. Son las dos opciones cuando rompemos signos. De lo contrario son sumas de positivos o sumas de negativos. Hay que tener claro eso. En este caso vamos a aplicar cuando se está multiplicando. Entonces tenemos aquí un ejemplo, menos 3 por 5. Entonces ya este menos me afecta. Cuando son positivas las cantidades, siempre el resultado es positivo, pero cuando ya me aparece un menos, me afecta los resultados y tengo que aplicar ley de signos. Menos por más, menos, entonces me quedaría menos 15. Otra opción, menos 3 por menos 5. Si juntos están entre paréntesis y no hay un signo que me separe estos paréntesis, entonces es una multiplicación. Menos por menos, signos iguales me da positivo, el resultado sería igual a 15. Tenemos que es 3 por menos 5. Entonces, al igual que en el anterior caso, aquí el primero es positivo y el segundo es negativo. En el anterior caso, el primero era negativo y el segundo positivo. Más por menos es menos, o sea que su resultado es menos 15. Tenemos acá también 3 por 5, donde no existe un signo entre los dos números. Se supone que es una multiplicación y pues simplemente o pueden haber los dos números con paréntesis, o con que uno de los dos esté con paréntesis y no haya un signo que los separe. Entonces aquí también hay una multiplicación. 3 por 5, 15. Es la forma como yo puedo visualizar las multiplicaciones, ¿no? Pudo haber aparecido 3 por menos 5. Entonces, al igual que en el anterior caso, más por menos, menos 15, eso es igual a menos 15. Y podemos encontrar una multiplicación de varios números. Entonces aquí yo multiplico los dos primeros. 3 por 5, 15. Y 5 por 4, 15 por 4, 60. Y puedo multiplicar los signos por separados. Más por menos y menos por menos más. Entonces me va a quedar que eso es igual a 60, positivo. Entonces tenemos dos opciones. Multiplico primero los signos también. Menos por menos más, todo va a quedar positivo. Y multiplico 3 por 5, 15 por 4, 60. O 5 por 4, 20 por 3, 60. No importa cómo los multiplique, de todas maneras, por cualquier lado que lo haga, voy a llegar al mismo resultado. Observemos que aquí en la multiplicación aplicamos la ley de los signos. ¿Para qué? Para poder multiplicar, ¿listo? De igual manera quitamos los paréntesis. Aquí veamos multiplicación con números enteros, otros ejemplos.
Entonces tenemos acá menos 7 por 5 por menos 4. Entonces aquí yo puedo multiplicar los signos inicialmente. Menos por más me va a dar menos y menos por menos me va a dar más. O sea, signos iguales me da positivo. Y multiplicamos los números por separado. 7 por 5 por 4. 35 por 4, eso me da 140. O 4 por 5, 20. 20 por 7, 140. 140 positivo. Es la forma como multiplicamos, ¿no? Veamos otro ejemplo. 2 por menos 8 por menos 3 y por 5. La forma como lo leemos. Aquí podemos multiplicar. Menos por menos me va a dar más y me quedaron los signos positivos. Y puedo multiplicar 2 por 5, 10 y 8 por 3, 24. 24 por 10, 240. Sería la forma como podría multiplicar de manera sencilla. ¿Listo? Lo mismo va a decir 2 por 8, 16. 16 por 3, 48. 48 por 5, 240. No importa por dónde me vaya, el resultado es el mismo. Veamos otro ejemplo. Menos 3 por 4 por menos 6 por 5 por menos 1. Todos son multiplicaciones. Entonces multiplico 5 por 4, 20. Menos por menos, más por menos, menos. Como hay tres signos negativos, impar, me va a quedar el resultado negativo. Y multiplico 3 por 6, 18. Por 1, 18. Y 5 por 4, 20. 20 por 18, 360. Negativo, ¿cierto? 360 negativo. Eso es igual a menos 360. Volvamos a multiplicar. 5 por 4, 20. Y 3 por 6, 18. 18 por 2, 36. Pero como era 20, 360. Y más por menos, menos. Negativo. Los signos. Menos por menos, más. Y más por menos, menos. Menos 360. Sería la forma como multiplico. Veamos acá otro ejemplo. Aquí combinamos llaves con paréntesis. Igual ya lo habíamos explicado. Las llaves funcionan igual que los paréntesis. Entonces inicialmente voy a hacer el producto de los de adentro. Por lo general uno lo que hace es multiplicar los dos primeros números y después su resultado con el tercero. O podríamos multiplicar en desorden. Vamos a hacerlo multiplicando los dos primeros números. Entonces se conserva lo mismo y multiplico menos por menos más, 6 por 8, 48. Lo demás lo dejo igual. Me quedaría igual a 48 por menos 10. Lo demás igual. Aquí multiplicamos los dos números que están por dentro para romper los paréntesis. 48 por 10, 480. Más por menos, menos, menos 480 dentro de las llaves. Entonces me quedaría menos 480. Y para aplicar la ley de los signos en las llaves, pues menos por menos me va a dar más. El resultado va a ser igual a 480. Y ahí eliminé los paréntesis y las llaves. Ese sería mi resultado final, 480. ¿Aplicando qué? La ley de los signos. Veamos otro ejemplo de la multiplicación. Entonces tenemos acá combinación de paréntesis, corchetes y llaves entre multiplicaciones. ¿Qué voy a hacer? Pues multiplico los dos primeros de acá y multiplico los dos de acá. Observe que aquí no hay paréntesis, pero como no hay signo también hay multiplicación. Si este no tiene signos, que es positivo. Entonces acá, menos por menos me va a dar más. Entonces voy a romper primero los paréntesis pequeños, lo demás va a quedar igual. Solo voy a romper acá y acá los paréntesis pequeños. Entonces en el momento de romperlo me queda que 7 por 3, 21, menos por menos más, me da 21. Y 2 por 10, 20, más por menos, menos, menos 20. Entre corchetes. Y multiplico los dos corchetes. Este me queda, o puedo romper aquí el paréntesis, menos por más, me va a dar menos 21 por menos 20. Entonces rompamos, aplicamos esta ley. Acá, menos 21 por menos 20. Multiplicamos menos 21 por menos 20, eso me da 420. Menos por menos me va a dar más. Entonces me va a quedar y lo de adentro positivo y se sigue conservando el menos de la llave. Entonces me va a quedar que eso es menos 420 entre llaves. Y menos por más me va a dar menos, su resultado final es menos 420. Esa sería la forma como yo resuelvo este tipo de problemas. Vamos rompiendo de menor a mayor, paréntesis, corchetes y llaves. Resultado final 420, aplicando ¿qué? Ley de signos para los números enteros. Bueno, esto sucede para la multiplicación, pero realmente la división también es una multiplicación. En la división también vamos a aplicar los mismos conceptos, ¿cierto? La división de número entero es una operación en la que dividimos un número en partes iguales para encontrar cuántas veces un número cabe en otro. Eso es la división, pero en esencia yo puedo decir que la división es una multiplicación por un inverso. Yo puedo decir que 10 dividido 5 es lo mismo que decir 10 multiplicado por un quinto. Y al multiplicar 10 por un quinto, eso me va a dar
igual a 2. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Entonces yo puedo decir que la división en sí es un caso especial de la multiplicación. Es cuando yo multiplico por un inverso, ¿cierto? Como acá, 10 dividido 5. Es lo mismo que decir 10 por un quinto, o sea, 2. Es otra forma. Aquí estamos viendo las maneras como podemos identificar la división entre números enteros. Podemos identificarla con este signo, o incluso como si fuera una fracción. 10 dividido 5. Entonces esto es igual a 2, como un fraccionario. También podemos identificarlos si existen signos negativos entre cualquiera de estos números. Entonces, si aparece un número negativo, tenemos que aplicar lo que llama la ley de los signos. Recordemos que ya lo dijimos, para signos iguales me da positivo, y para signos diferentes la multiplicación de los signos me da negativo. Entonces recordemos que esta ley de signos se aplica cuando se va a romper paréntesis o cuando se está multiplicando. Sabemos que la división es un caso especial de la multiplicación, o sea que podríamos decir que también estaríamos multiplicando. Menos 10 dividido 5. Entonces menos 10 dividido 5, eso es equivalente a decir 2. Menos por más menos, menos 2. Negativo, menos 2. También aplicamos ley de signos. Menos 10 dividido 5, ¿cómo lo podríamos ver? Entre paréntesis, menos 10 dividido 5. Entonces, aquí igual, menos por más menos, el resultado es menos negativo, menos 2. Podríamos verlo en que juntos sean negativos. Menos 10 dividido menos 5. Entonces, menos por menos, signos iguales me da positivo, o sea que 10 dividido 5 juntos negativos me va a dar igual a 2. Podríamos encontrarnos con que menos 10, el primero sea dividido por el segundo negativo, y que juntos ninguno de los dos tenga paréntesis. También su resultado va a ser menos por menos más, o sea igual a 2. Podríamos suponer que el primero es positivo y el segundo es negativo, o sea contrario al primer caso que vimos acá. Más por menos, menos 10 dividido 5, menos 2. Y otra forma de representar es menos 10 en forma de fracción, dividido 5, o sea, menos 2. Incluso puede haber dicho menos 10 por menos un quinto, o por un quinto, y eso es igual a menos 2. Recordando que la división es un caso especial de la multiplicación, por eso se habla de la ley de los signos en la multiplicación. Bueno, veamos acá algunos ejemplos de división con números enteros. Entonces tenemos 32 dividido 8, pues 32 dividido 8 es como si hubiera multiplicado 32 por un octavo, o sea igual a 4, porque 4 por 8, 32 sería mi resultado. Al igual que en el caso anterior, pues bajamos dando respuestas para hablar de equivalencias. Menos 48 dividido 6, pues eso es igual a menos por más menos negativo menos 8, porque menos 8 por 6, menos 48. Veamos otro, menos 70 dividido 5. Entonces menos 70 dividido 5, eso es igual a menos por más menos, o sea el resultado es negativo, menos 14. Mi resultado es menos 14. Veamos otro ejemplo donde tengamos que aplicar la ley de los signos. Menos 40 más 16, esto es una suma de dividido 6. Aquí ¿qué hacemos? En este tipo de operaciones primero hacemos la operación de la parte de arriba, o sea las sumas y las restas, y su resultado lo dividimos por 6. En este caso menos 40 más 16, cogemos el mayor de los dos, 40, le restamos el menor, a 40 le quito 16, me da 24, y conservamos el signo del mayor, o sea que es menos 24, y lo divido por 6. Y menos 24 al dividirlo por 6, menos por más menos, su resultado va a ser negativo, menos 4. Esa sería mi respuesta. Veamos otro ejemplo. El mismo anterior, otra presentación. Menos 40 más 16 dividido 6. Entonces, al igual que en el caso anterior, hacemos la división, menos 24, lo que está entre los paréntesis, la resta me da menos 24, y eso lo dividimos entre 6. Y menos 24 dividido 6, menos por más menos, menos 4. O sea, es la misma forma, pero con diferente presentación. Veamos acá otro ejemplo. 10 menos 82 dividido menos 9. Entonces hacemos la resta. Cojo el mayor, le resto el menor, y con el signo del mayor, eso me daría menos 72. Dividido menos 9. Aquí menos por menos, aplico ley de signos, me da positivo, me da más, o sea que esto es igual a 8. Y ese sería mi resultado. Veamos otros ejemplos.
tengamos en cuenta las mismas que sucede con la suma y la resta, o sea, la adición y la sustracción. También tenemos que tenerlo en cuenta en la multiplicación y la división. O sea, se conservan los signos, se conservan estos paréntesis, corchetes y llaves, nos pueden servir en un momento determinado para aplicar en las operaciones con el mismo contenido. O sea, normalmente los paréntesis encierran cantidades pequeñas, los corchetes cantidades medianas y las llaves ya cantidades más grandes. Ese sería como el orden, ¿no? Veamos acá este ejemplo, ¿cómo podríamos resolverlo? Pues yo digo menos 12 multiplicado por menos 4. Menos por menos me da más. 12 por 4, 48. O sea que resolvería esta primera parte de acá y resolvería, ya que están aquí solos, esta primera parte de acá. Entonces aquí me quedaría igual a 48, a menos entre paréntesis 48, porque menos por menos me da más, 48, y lo divido entre 18 dividido 9. Menos por menos me da más, 18 entre 9 me da 2. Listo, hice la forma como resolví lo que está dentro de los corchetes en este caso y lo que está dentro de los paréntesis en este caso. Aquí me quedó 48 dividido 2, pues puedo aplicar menos por más, menos 48 dividido y quito el corchete para dividido 2. Entonces al dividir menos 48 dividido 2, pues simplemente menos por más menos, eso es menos 24, y ese sería mi resultado. Aquí veamos otro ejercicio y aclaro, ya para un próximo video aprovecho y los invito para que veamos cómo es que podemos hacer estas sumas, restas, multiplicación y divisiones con operaciones combinadas, donde podemos combinar todo esto para cómo es que podemos romper y aplicar las propiedades de los paréntesis o la ley de los signos. ¿Listo? Entonces, al igual que en el caso anterior, aquí estamos viendo multiplicación y división. Entonces, primero voy a multiplicar estos dos términos que se encuentran acá y el resultado lo divido por 6. Es la forma como lo interpreto. Acá, como está solito, aplico ley de signos para romper el paréntesis. Entonces me quedaría, lo demás queda igual. O sea, el 3, lo que está dentro de el 3 y lo que está dentro de las llaves queda igual. Multiplicamos estos dos, 24 por 3, menos 72, dividido menos 6. Y acá todo eso lo divido entre menos por menos, más entre 2. ¿Listo? Es la forma como lo represento. Vuelvo a aplicarlo. 24 lo multiplico por 3, más por menos, menos 72. Y lo divido entre más por menos, menos 6. Acá aplico menos por menos, más, entonces divido entre 2 entre corchetes. Ahora hago lo que está dentro de las llaves. A menos 72 lo divido por menos 6. Menos por menos me va a dar más. 72 dividido 6, eso me da 12. O sea, me queda que eso es igual a 3 por 12. Y a eso lo divido entre 2. 3 por 12, ¿cuánto me da? Pues 36. Y a 36 lo divido entre 2. Y la división de estos dos me da 18. Y ya sería el resultado final. Sería la forma como yo resuelvo este tipo de situaciones. Bueno, espero te haya servido este video. Como siempre, aquí les dejo algunas situaciones o ejercicios para que los puedas resolver. Y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas, pero muchas gracias.